hay gente para mí. Bueno, vamos a empezar. Adelante. Recibimos a las colegas de OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en otro de los encuentros técnicos pactados para este año en conmemoración de los 110 años de la Haya. En esta oportunidad toca a los cultivos de verano, coyuntura y perspectivas, y en principio va a hablar la colega Lucía Salgado. Ya ha participado con nosotros en otros temas, es asesora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria en el área de la cadena agroindustrial del arroz y en la relacionada con la ley de inversiones. Así que, Lucía, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca empezar con todo lo que relacionado con el cultivo de arroz. Bueno, primero vamos a ver cómo hago para pasar. No, ¿cómo era? Ah, no, acá ya encontré. Perdón. Vamos a ver un poco cuál es la situación actual del cultivo de arroz en Uruguay y algo del mercado internacional. En relación al cultivo, bueno, vemos que, como muchos ya sabemos, o ya saben mejor dicho, se encuentra más que nada ubicado en la zona norte y este del país, en la región centro. La región norte está integrada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, constituye un 18% del total del área. Principalmente se encuentran los departamentos de Artigas y Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano son muy marginales, y prácticamente no hay arroz en esos tres departamentos. Después tenemos la región centro, con un 9% del total del área, perdón, no sé qué estoy haciendo. No, está todo bien. Perdón. Con el 9% del área está formada por los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Durazno, siendo Durazno el que tiene el menor porcentaje del área en esa región. Y la región este, que es la región típicamente arrocera, con un 73% del área y que abarca los departamentos de Cerro Largo, 33, Roche y La Valleja. Acá está. Perdónenme porque soy así. Bueno, acá vemos un poco cómo ha sido la evolución del área en los últimos 10 años prácticamente. Veo que en la zafra 11-12 se da un pico del área y a partir de ahí comienza un descenso de la misma, ya sea por problemas de falta de agua, por descenso en los precios internacionales, así como un incremento en los costos de producción. Las dos barras con relación a la zafra 21-22, principalmente en relación al área, es porque hubo una diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Una diferencia en cuanto a la estimación de datos de la encuesta realizada por la DIEA y lo que establece el sector privado, o sea, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Según datos de la encuesta de DIEA, el área de la zafra que acaba de cosecharse es de alrededor de 152.000 hectáreas, mientras que la Gremial de Molinos Arroceros y la Asociación de Cultivadores de Arroz consideran que hay alrededor de 162.000 hectáreas. Bueno, se supone que en el correr de estos próximos meses se podrá ver por qué es esa diferencia. En cuanto al rendimiento, vemos que es una de las razones principales por las cuales la producción sigue aumentando, alcanzando niveles máximos en la zafra 2021 de alrededor de 9.400 kilos por hectárea. Esto, ¿por qué sacan esto de acá? Y yo no veo. Ah, porque está ahí también. Perdón. Eso con respecto a la evolución del área, de la producción y de los rendimientos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es el precio que reciben los productores. Como todos sabemos, el arroz es un cultivo que prácticamente el 95% se exporta,
Por eso presentamos esta gráfica en la cual se ve el precio que reciben los productores y se compara con el precio de exportación del arroz blanco con 10% de quebrado. El arroz blanco elaborado, y vemos que sigue exactamente la misma tendencia el precio del productor con relación al precio de exportación. El precio que reciben los productores para el arroz se llama precio convenio, ya que surge de un convenio o de un acuerdo entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y los principales molinos industrializadores, Samán, Copar, Casarón Agroindustrial y Viterna. Viterna es la antigua Glencore, la antigua Agrocereales, etc. Actualmente es así. A partir de este convenio, que se realiza tomando en cuenta todas las exportaciones realizadas entre el 1 de marzo y el 28 de febrero del año siguiente. Hay que tener en cuenta que lo que se cosecha, el año comercial es el siguiente al año agrícola, por lo menos para tomar en cuenta el tema de las exportaciones. O sea que lo que se está comercializando en este momento, a partir del 1 de marzo y hasta el 28 de febrero del año que viene, se considera el año comercial de la zafra 21-22, y a partir de las exportaciones, del valor de las exportaciones, es que se llega a un precio convenio. Este precio que está recibido por los productores tiene dos etapas. La primera vence al 30 de junio, digo bien, de cada año, en el cual se establece un precio provisorio y el cual se termina se reajusta el 28 de febrero, en este caso del año 2023. El precio recibido por los productores se ha incrementado en las tres últimas zafras, principalmente en la 21, lo que coincide claramente con el aumento del precio internacional. Perdón a la expositora. Tienen que cerrar los micrófonos. Ramón, tú lo tenés abierto, no sé si es ahí, porque le estamos contaminando el audio. Volvemos a insistir. Disculpa que te corte, pero si no, no da para entender, ¿sabes? Ramón. Bueno, adelante, adelante. Ahora sí. Bueno, hablábamos del precio convenio. La zafra 2021 cerró con un precio de $12.79 en la bolsa, lo que equivale a alrededor de $255 por tonelada. En relación a la zafra 21-22, que es la que se está comercializando en este momento, el precio provisorio no se llegó a un acuerdo entre la Asociación de Cultivadores y los molinos acá mencionados, por lo cual se tomó un precio definido por los molinos, en el cual ya está establecido este mecanismo en los contratos de compraventa que se firman con los productores. Este precio es de $212 por tonelada. Bueno, se sigue negociando y a medida que avancen las negociaciones se llegará a un acuerdo entre ambas partes que necesariamente debería finalizar antes del 28 de febrero del 2023. Igual al 30 de junio, los molinos depositaron en las cuentas de los productores. Escuchar raíz, escuchar venas, escuchar flores, es muy emocionante. No, sí, me hacían a todos. Yo no había visto eso. Bueno, el 30 de junio, estos $212 por tonelada es el monto que depositaron los molinos en las cuentas de los productores, y como decíamos, esto se va a seguir negociando y prácticamente la lógica establecería que al 28 de febrero del 2023 se tenga un precio definitivo para la presente zafra. Una cosa en esta gráfica es que vemos que la diferencia se mantiene y en
a lo largo de los años el precio que han recibido los productores resulta un 43% en promedio del precio de exportación del arroz elaborado. Bueno, en cuanto a los costos de producción, estos han ido incrementando en los últimos años. En los últimos años, la Zafra 2021 presentaron un descenso dado principalmente por el tipo de cambio. Pero ya en la 21-22 el incremento de los principales insumos, como son los fertilizantes, la mano de obra, la tarifa eléctrica, el gasoil, que en este año, en esta zafra habría aumentado un 36%, determinó un incremento de los costos, lo que impactó directamente obviamente en los márgenes, junto con el descenso en el precio que reciben los productores, determina un descenso en los márgenes de los productores. Acá vemos una gráfica que media más o menos, pero lo que quiere mostrar es, en el arroz tenemos distintos tipos de productores. Tenemos aquel que arrienda la tierra y paga por el uso del agua. Tenemos el que es dueño de tierra y agua. Y tomando como base 100 el año 2015-2016, vemos en un incremento hasta la zafra 2021 de los márgenes, pero ya el margen tiene un descenso importante en esta zafra. Hay que tener en cuenta que el 60% del área de arroz se riega con riego de lo que se llama contratado, o sea, el productor no es dueño del agua, sino que la contrata. De este riego también hay que tener en cuenta que un 56% es con energía eléctrica y el 44% por gravedad. Prácticamente no existen bombeos a gasoil. También un tema importante dentro de la evolución de los márgenes, por eso se muestran así, es que el 79% de los productores arriendan la tierra y un 21% solamente son propietarios. Y a su vez, un tema importante es que el costo de la tierra son 12 bolsas por hectárea, mientras que el del riego son 21 bolsas por hectárea. O sea, al establecerse prácticamente la mayor parte del área en bolsas, esto va directamente relacionado con el precio que recibe el productor. Bueno, seguimos. En relación al comercio exterior, vemos acá cómo han ido evolucionando las exportaciones a lo largo de estos últimos años. La zafra 2019-2020 fue la que tuvo mayor volumen exportado, pero este mayor volumen no se dio tanto por un incremento en la producción como por un saldo de la zafra anterior que no se exportó y que sí se exportó en el año comercial marzo del 20, febrero del 21. Por lo cual, la comercialización, el volumen de arroz exportado en ese momento fue mayor de lo que fue la producción. Hubo un pasaje de alrededor de 290.000 toneladas de una zafra a la otra. En cuanto a la zafra 2021, el volumen exportado descendió un 18%, a pesar de que en la 2021 hubo un importante incremento en la producción, y el valor total de las exportaciones es un 11% menor a pesar del aumento del precio FOB, que se dio principalmente el incremento del precio FOB a principios de la pandemia, a principios del año 2020, el precio de exportación del arroz tuvo un incremento importante. Dentro del destino de las exportaciones, que ahora se va a ver en la otra gráfica,
vemos que el principal destino de las exportaciones ha sido Irak, México y Perú. También se encuentra Brasil dentro del destino como principal destino de las exportaciones uruguayas. Brasil durante muchos años fue nuestro principal comprador, después se redujo su participación y ahora nuevamente retomó su presencia. Un punto a destacar acá es Perú, que a pesar de que, tomando las exportaciones de marzo a agosto de este año, representan solamente el 5%, normalmente Perú representa entre un 11 y un 15%, teniendo la característica de que es un mercado que paga un 22% por encima del precio medio de exportación. Es un mercado al cual se exporta una determinada calidad de arroz y Perú lo paga. Una cosa más a resaltar acá es el incremento de la presencia de Venezuela, que normalmente no llega al 10%, y en el periodo actual ya encontramos en un 23%. Eso se va dando principalmente porque esta zafra se han incrementado enormemente las exportaciones de arroz con cáscara, y Venezuela es el principal comprador de arroz con cáscara para Uruguay. Esto lo vemos, lo del arroz con cáscara, lo vemos acá, viendo cómo, mientras que en el periodo marzo-agosto del 21, el arroz con cáscara, que es el 100610, el gris, representaba un 16%, en este periodo ya se encuentra en un 34%. Eso está dado también en parte porque el incremento de los costos de industrialización y de los fletes ha determinado que muchas veces a la industria le sirva más la exportación, en este periodo por lo menos, del arroz con cáscara. Bueno, más o menos eso es con respecto a la situación actual del cultivo en Uruguay. Se estima, antes de pasar al mercado internacional, se estima que según datos de la Asociación de Cultivadores y del sector privado, se estima un descenso del área para la próxima zafra. Aún no está muy bien, muy claro cuánto consideran que va a bajar. Bueno, en relación al mercado internacional vamos a decir muy poco. Vemos acá el balance de oferta y demanda. El arroz es básicamente para el consumo, prácticamente no se exporta, únicamente el mercado internacional del arroz es de apenas 49 millones de toneladas. Un 10% del volumen total producido, promedio de los 3 últimos años. Durante el año 2022, el comercio de arroz las estimaciones de Luna esperan que se alcance un récord y proyectan 51 millones de toneladas, dado principalmente por una reducción en los inventarios en India y China y por una alta demanda de los países africanos. India, que se convirtió en los 2 últimos años entre el primer y segundo puesto dentro de los países exportadores a nivel mundial, mantiene su tendencia y eso es lo que está sucediendo básicamente. Y por último, lo que queríamos mostrar es lo que habíamos hablado al principio con respecto a la evolución del precio de exportación. El precio de exportación del arroz prácticamente no ha tenido grandes variaciones a lo largo de la historia, porque no es solo desde el año 20, del 1 de enero del 20, sino si vamos hacia atrás, la tendencia que se muestra en esta gráfica es exactamente la misma, con algún pico en algunos momentos, pero no tiene nada que ver con lo que pasa con los demás granos. Si vemos en la gráfica de la derecha,
el índice de precios de exportación de todos los granos establecidos por el IGC, vemos que tiene una tendencia totalmente diferente a la del arroz. La del arroz es prácticamente plana, mientras que la otra, que toma en cuenta las exportaciones de maíz, soja, maíz, soja, arroz, la IGC, trigo y trigo. Es un promedio, toma como base esos 4 rubros, lo vemos comparando con la del arroz solo, vemos la gran diferencia de cómo se comporta el precio del arroz en relación a los demás granos. Bueno, creo que básicamente era esto. Soy media rapidita para hablar y pido disculpas. Bueno, yo hasta acá llegué. Bueno, fenómeno. Creo que ahora nos va a acompañar en la segunda parte Catalina Raba, que sin los ojos se agradece. Ya nos acompañó también en otra oportunidad. Es una colega ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, en el 2004. Desde el 2014 trabaja como técnica de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se desempeña como coordinadora del área de cadenas agroindustriales y estudios de coyuntura sectorial. Se especializa en las cadenas agrícolas. Así que, Catalina, bueno, arriba. Muchas gracias. Sí, vamos a ver ahora soja, primero en la parte local de Uruguay, la coyuntura en el país, luego algo del mercado internacional y alguna perspectiva. Lo que tenemos aquí es la superficie, el rendimiento y la producción, la evolución en los últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando el área y la producción de soja en el país. En la última zafra, la 21-22, si se acuerdan, tuvimos una siembra que fue en condiciones de sequía. Hasta mitad de enero uno decía, nos va a ir mal, y las lluvias caen en un momento justo, y el rendimiento promedio nacional se estima hoy en 2.835 kilos por hectárea, y una producción que alcanza los 2,8 millones de toneladas. Esto es un 63% más de volumen respecto a la zafra anterior, que había estado afectada por sequía, un 51% más de rendimiento. Como ven, la productividad de soja tiene una alta variabilidad año a año, afectada por sequía. Hubo buenos años, venimos de altos, bajos, ¿sí? Y una superficie que crece a 981.000 hectáreas, un 8% más respecto a la zafra anterior. ¿Qué ha pasado con el precio? Acá lo que tenemos en la gráfica es el precio al productor puesto en Nueva Palmira, en el promedio durante los meses de marzo a mayo, que es el periodo de zafra, ¿sí? Como consecuencia de la suba de los precios internacionales, de los commodities, de la guerra de Ucrania y Rusia, y de varias variables que ahora después vamos a ver. El precio se incrementó, y bueno, a nivel local también lo hizo, y el precio promedio recibido por la tonelada de soja puesta en Nueva Palmira fue de $628 la tonelada, un 24 más respecto al marzo-mayo de la zafra anterior. Ya cuando uno mira la zafra siguiente, ¿sí? La zafra que viene, la 22-23, el precio del disponible está en $498 la tonelada, bastante por debajo de 628, pero si vemos el histórico, ¿sí? No es un mal precio. Acá tenemos lo que ha sido la evolución en zafra, marzo, abril y mayo. Como ven, acá se ve gráficamente lo que recién comentaba, precios altísimos, nunca visto en las zafras anteriores, ¿sí? Que superaron los $600 la tonelada para hacer en zafra, ¿no? Marzo, abril y mayo. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? Bueno, en la zafra anterior
nosotros consideramos el periodo comercial va de marzo a febrero. Se exportaron 913 millones de dólares FOB y 1,8 millones de toneladas, y en lo que va de esta zafra, de marzo a agosto, ya tenemos exportados 2,9 millones de toneladas con un valor FOB de 1.843 millones de dólares. ¿Sí? Sí. El precio, como ven, 625 dólares la tonelada. Exactamente. 23% más. Se recuperan notablemente las exportaciones. Acá suma una buena cosecha y suma un precio extraordinario, ¿no? Nunca visto. Este ha sido el ritmo de las exportaciones. Se enlenteció un poco la cosecha y las exportaciones arrancaron, los embarques arrancaron un poco más tarde, pero luego se recupera en abril y mayo. ¿Cuáles fueron los destinos? Bueno, esto cambió un poco. Por problemas de humedad, se reduce lo que veníamos exportando a Egipto. Egipto se había convertido en un gran importador de soja uruguaya. En la zafra anterior representó el 30%, hoy Egipto por ahora solo el 2%, y aparece como nuevo destino Argentina, ¿sí? Ahora después vamos a ver, pero Argentina compra mucho de Paraguay, y Paraguay estuvo afectado por la seca, y por lo tanto Uruguay fue origen de importaciones de grano de soja de Argentina. Sí. Y el 71% de las exportaciones tuvo destino China. Esto es lo que va de marzo a agosto, ¿no? Después tenemos Bangladesh, Holanda, Brasil y demás. A nivel país y coyuntura, quería destacar qué es lo que ha pasado con la aprobación de eventos transgénicos. Esto es de una publicación de la Cámara Uruguaya de Semilla. Esto va solo hasta el 2019. Es conocido que Uruguay tiene un rezago tecnológico respecto a los países de la región, respecto a la aprobación de los eventos transgénicos. Esta gráfica va hasta el 2019, pero quería mostrarles que en estos dos últimos años, 2020 y 2021, se han aprobado 8 nuevos eventos en soja a nivel comercial, ¿sí? Que están disponibles hoy para el productor. Bueno, eso era el pantallazo a nivel local. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que está pasando a nivel internacional y por qué de estos precios altos y qué es lo que se espera para adelante. Acá lo que tenemos es una mirada un poco más a largo plazo. Este es el balance que presenta la IGC. Lo importante y lo que quiero destacar acá es cómo ha venido al alza la disponibilidad de soja, también el consumo, también las exportaciones, cómo han venido al alza. La IGC proyecta para el 2022-23 386 millones de toneladas en producción. Van a ver que esto es un poco más bajo que lo que proyecta el USDA, pero lo importante es ver las tendencias, ¿no? Es creciente la producción y crecientes los stocks finales. Bueno, ahora sí tenemos la información del USDA a nivel de producción, casi 393 millones de toneladas, esto es récord, ¿sí? O sea que tendríamos una zafra que viene, que se está iniciando en Estados Unidos, digamos, la 22-23, 393 millones de toneladas. Como vemos, los países productores, Estados Unidos y Brasil son los principales, junto con China y Argentina. Acá tenemos en detalle lo que es el cuadro y la evolución. En la zafra 21-22, como mencioné recién, el hemisferio sur estuvo afectado por seca, ¿sí? Una gran sequía. Paraguay cosechó 4 millones de toneladas respecto a las 10 de la zafra anterior y de esta próxima zafra que se pronostica. A destacar en la proyección de USDA ahora para Brasil, para la próxima zafra, se espera 149 millones de toneladas, ¿sí? Una producción récord es lo que se está estimando para Brasil. China también se recupera un poco. Y bueno, este valor, 393 millones de toneladas, récord marcando un nuevo récord de producción a nivel mundial de soja.
¿Qué tenemos acá? Bueno, dijimos que Estados Unidos es uno de los principales productores. Hoy estamos en lo que se llama el mercado climático, ¿sí? Estados Unidos tiene soja sembrada en el campo, en estado de vaina un poco más avanzado, y lo que importa es cómo evoluciona el clima y cómo está afectando el clima a esta soja que está en Estados Unidos. El 59% de la cosecha de las condiciones de este cultivo se califica como buena, excelente. ¿Sí? Ven que está ahí en el medio, no es de los mejores, tampoco de las peores. ¿Qué es lo que está pasando? Hay sequía en la zona oeste de Estados Unidos. No estaría afectando a la soja, ¿sí? El área de soja, lo que está en verde, solo un 20% de la producción de soja estaría experimentando hoy sequía, y por lo tanto se proyecta una alta producción para Estados Unidos de 123 millones de toneladas. En China, que es otro de los productores, y vamos a ver que es uno de los principales demandantes de soja, también está afectado por sequía, por olas de calor, que esto repercute a nivel nacional en cortes de electricidad, cierres de empresa, se está bajo amenaza de un periodo crítico de la soja que está recién sembrada, y bueno, y trae complicaciones logísticas, o sea que esto también hay que ver cómo evoluciona. Acá lo que tenemos es la producción de América del Sur, de soja, y la producción de Estados Unidos. Y bueno, lo que quiero destacar es que para la próxima zafra 22-23 es todo al alza y récord. En promedio, en los últimos 3 años, el 54% de la soja se produce en la región, en el hemisferio sur, y el 32% en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Y bueno, estas también aumentan, dado que tenemos proyección de producción al alza. 169 millones de toneladas son las exportaciones que estima el USDA, al alza en los países del hemisferio sur, ¿verdad? como ya lo veíamos. El comercio mundial proyectado es de 169 millones de toneladas, un 10% más de lo que teníamos en la zafra anterior. Brasil continúa siendo el principal exportador mundial de soja, con 89 millones de toneladas. Acá tenemos un poquito cómo ha sido la evolución de la producción en naranja de Brasil, creciente totalmente, y bueno, acá afectado por la seca, y sin embargo las exportaciones crecen, pero no tanto, ¿sí? Se mantienen en el entorno de los 80-90 millones de toneladas. Lo que sí aumenta mucho en Brasil son las exportaciones de aceite, de soja y de harina, sobre todo principalmente de aceite de soja. ¿Qué pasa con el balance en Estados Unidos? Tenemos producción, producción al alza, como vimos recién, las exportaciones, y bueno, y lo que es importante destacar, que sería como la contracara de lo que estamos viendo de aumento de producción y por lo tanto presiones bajistas a los precios, es la relación stock-demanda, los stock finales, perdón, para Estados Unidos, ¿sí? Que se ubicarían en 6,6 millones de toneladas en esta próxima campaña, en el 2022-23. Ven que están bastante estables en el entorno de los 6 millones de toneladas, y bueno, y la relación stock-demanda se mantiene sin mayores variaciones por tercer año consecutivo en 5,4%. O sea, bien bajo, ¿no? Bien bajo los stocks. O sea, si bien vamos a tener mucha producción, los stocks en Estados Unidos continúan siendo muy bajos. Bueno, Argentina, ¿qué es lo que está pasando en Argentina y qué es lo que ha pasado? Para este año que cerró, el 21-22, Argentina tuvo un área de 16,1 millones de hectáreas. El área cae, el área de soja profundiza su tendencia decreciente, ¿sí? Lo que dicen los productores es que no estaría compitiendo con el maíz, pierde márgenes y pierde performance, digamos, o pierde productividad en condiciones ambientales adversas, tiene rindes menos estables y que se han estancado frente al crecimiento de los rendimientos que tiene el maíz en Argentina. Y por lo tanto, además de otras complicaciones que ahora vamos a ver, el área viene cayendo, ¿sí?
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Argentina tiene una política que se llama el dólar soja, ha tenido un retraso importante en la comercialización de la soja, por lo que llamamos una brecha cambiaria, ¿sí? Ellos dicen que se vincula con la estrategia de gestión del riesgo frente a la expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria, los múltiples tipos de cambio que hay, y sobre todo el tipo de cambio que hay a la hora de exportar. Entonces, se ha comercializado el menor volumen de la historia en agosto, para este mes, cuando comparo agosto con los demás. Los productores tienen la soja y no la venden, entonces Argentina crea un dólar soja destinado a estimular las ventas de los productores con el objetivo de capturar más divisas para el mercado cambiario. Acá vemos cómo ha sido el ritmo, ¿no?, de ventas, mucho más lento que el promedio. Esto se crea a fines de julio y se lanza por todo agosto. Se esperaba recaudar 2.500 millones de dólares, pero solo se liquidaron menos de 20 millones de dólares. ¿Cómo era que funcionaba esto? Bueno, lo dice ahí, el productor tenía la posibilidad de destinar el 30% de esos pesos recibidos por su mercadería a la compra de un dólar solidario, mientras que el 70% podía depositarlo en un plazo fijo con variación del dólar. Hoy se estima que Argentina tiene en manos de los productores, en Ciro Bolsas, 21 millones de toneladas que aún no ingresaron al puerto, digamos, que aún no se han comercializado, de 44 millones de toneladas de cosecha, como veíamos recién. Esto finalizó en el día de ayer, el 31 de agosto, y bueno, y ahora para septiembre se está proponiendo un nuevo esquema para motivar las ventas por parte de los productores, y bueno, y se evalúa implementar un régimen especial a un tipo de cambio de 200 pesos, ¿sí?, únicamente aplicable para las compras, y el productor tendría que participar de una declaración jurada también de ventas al exterior de esta soja. Vamos a ver cómo les va con esta nueva herramienta que estarían implementando a partir de hoy, de septiembre. También tenemos que Argentina tiene retenciones, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esta ha sido la evolución de los últimos años, de los cambios en las retenciones de la soja y de los subproductos, la harina y el aceite. Durante el 2021 había retenciones en la soja de 33%, y en la harina y el aceite se mantenía el diferencial de 30 y 31%, ¿sí?, en favor de la industria. A partir de marzo, se sube la retención, el derecho de exportación, a 33%, igualándolo con el grano. Esta alícuota adicional, en realidad de 2%, se destina a financiar el Fondo Estabilizador de Trigo, que hablamos de esto en la charla anterior, de la parte de trigo, ¿sí? Pero en realidad este 2% es un diferencial que se cobra, pero en realidad tiene otro destino, que es el de financiar el Fondo de Trigo, que era para desacoplar los precios internacionales de los precios locales en Argentina. Respecto a los países importadores, bueno, China dijimos que era el principal, se estima que las importaciones van a estar en el entorno de 98 millones de toneladas, ¿sí?, un 9% por encima de la cifra actual. ¿Cómo han evolucionado las importaciones de China? Bueno, en la zafra anterior, como consecuencia de restricciones del COVID, también China, o sea, en la zafra anterior, en lo que va ahora de la zafra, ¿no?, estamos hablando del 21-22, las compras de China vienen lento, por lo menos los primeros meses, la suba de los precios a nivel internacional, los temas del COVID y la política que tiene China de COVID-0, ha tenido una demanda lenta o menor a la esperada, ¿sí? Y reduce sus compras a 90 millones de toneladas en el 21-22. ¿Sí? Para la próxima zafra se espera que se incremente a 98 millones de toneladas. Se dice que las ventas se están retomando, que ahora en agosto China ha retomado compras de Estados Unidos y hay varios barcos que van a cubrir septiembre, que es lo que hoy estaría todavía descubierto, las compras de septiembre y octubre.
Bueno, Argentina ha importado soja. Hoy dijimos que era había sido uno de los principales destinos de la soja de Uruguay. En general, como ven acá, las importaciones son de Paraguay, ¿sí? Y este año, acá en el 21-22, tenemos a Uruguay presente, junto con Bolivia y Brasil, como origen alternativo de las importaciones de soja de Argentina. ¿Cómo quedan entonces las existencias en este balance a nivel mundial? Bueno, tenemos Brasil, recupera stock finales, Estados Unidos dijimos que se mantienen aún en niveles muy bajos, y tenemos entonces que en la zafra 21-22, si bien se dan las existencias finales más bajas de estos últimos 5 años, por el contrario se espera que las existencias finales mundiales para el 22-23 se incrementen a 101 millones de toneladas, recuperando inventarios mundiales un 13%. ¿Sí? Y la relación stock-consumo se eleva a 26,8. Por lo tanto, tendríamos una recuperación de los stocks a nivel mundial. Ya viendo un poco cómo impacta todo esto que vimos de los balances de oferta y demanda, cuáles son las presiones al alza que tenemos de los precios y presiones a la baja. Bueno, tenemos, como vimos, reducidos stocks en Estados Unidos, la sequía en el oeste de Estados Unidos, o sea, el mercado climático, ver cómo va a afectar el clima a la región de la soja en Estados Unidos, y la retención de la mercadería en Argentina. Estos serían algunos de los factores que podrían impulsar el precio al alza. Por el otro lado, creo que son factores con mayor peso, ¿no? La recuperación de los inventarios finales, el posible ingreso de más mercadería de Argentina y Brasil, y las altas perspectivas de la próxima cosecha del hemisferio sur, serían presiones a la baja. Tenemos ahí factores que no sabemos cómo van a evolucionar, las importaciones de China. China está viendo el tema precio, cuánto baja, cómo modera sus stocks, sus propias existencias, su propia producción, hoy que está afectada por sequía, cómo va a evolucionar, cómo evolucionaría o va a evolucionar el conflicto bélico de Rusia-Ucrania, y bueno, y la evolución del clima que dijimos recién. A todo esto, que son fundamentos de mercado de los propios de la soja o de los granos, tenemos que sumarle hoy todo lo que es el mercado de la economía global, ¿no? Toda la parte de economía global, la volatilidad, la recesión y, bueno, los aspectos de la sequía. El tema geopolítico, ¿no? Cuáles son las repercusiones o qué es lo que va a pasar con esto de Taiwán, China, Estados Unidos, si habrá sanciones o no. Tenemos un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, un fortalecimiento del dólar, por lo tanto menos flujo de capitales, hay temor de recesión en las principales economías del mundo, bueno, y una pérdida de dinamismo, que es lo que se proyecta que va a ocurrir, todos factores a la baja en los precios de los commodities. Viendo un poco qué es lo que ha pasado, todo esto ha impactado en los precios, en lo que hemos tenido de precios, ¿sí? En este último año, ¿sí? Este es el índice que presentó recién Lucía, pero este es específico para soja, ¿sí? Considera los 3 principales puertos de origen de soja: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Como vemos, el precio de la soja este año ha estado un escalón por encima de lo que estuvo el año pasado y por encima del año 2020, ¿no? Acá se empieza a recuperar y, bueno, tenemos varios, una alta recuperación del precio. Acá tenemos, el precio estuvo en los principales puertos, Argentina, Brasil y Estados Unidos, bastante parejo. Tuvimos desde marzo a febrero, cuando se desata la guerra de Rusia y Ucrania, una alza de precios que estuvo en los 650, 690, 700, acá en mayo. En mayo, junio, superó los $700 por tonelada de soja. Hoy ya estamos un escalón más abajo, ¿sí? Estamos en el entorno de los $600 la tonelada, ¿sí? Igual, de todas maneras, por encima del año 2021, que ya era alto. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver un poquito más el tema de perspectivas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para esta zafra 22-23? Se pronostica que durante los próximos
la niña va a continuar. Hay una probabilidad del 70% para que entre septiembre y noviembre del 2022 continúe la niña, y que esta probabilidad por ahora baja a 55% de diciembre a febrero. O sea que podríamos tener un nuevo año, el tercer año consecutivo de niña. Esto más pensando en Uruguay, en la región y en la siembra que se viene. A nivel de precios, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cuando uno mira la posición de mayo del año que viene, ¿sí? Al día de hoy el precio se encuentra en $520 la tonelada, ¿sí? Como dijimos, no es un precio malo, es un precio alto, no son los $600 por los que pasamos, ¿sí? Pero cuando uno ve el histórico, ¿sí? Estamos en buenos precios de todas maneras. A nivel un poco más largo plazo, ¿qué es lo que se proyecta a nivel mundial? Bueno, es un crecimiento de las importaciones de soja a nivel mundial, con China a la cabeza, ¿sí? También Indonesia y Vietnam tendrían unas necesidades crecientes de soja y harina por su crecimiento de aves a corral. Y a nivel de producción, Brasil se sigue consolidando y se consolida como el principal exportador de soja. Estados Unidos se prevé que se mantenga en estos 10 años con su participación, con la participación actual, digamos, y el que crecería sería Brasil. Bueno, por acá terminamos soja, después quedo por si hay preguntas. Muchas gracias, Catalina. Y ahora nos va a acompañar Lucía Metol. María. Y María. 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 Mi único nombre, no tengo otro. María Sola. María Sola. Ingeniera agrónoma con una maestría en la Universidad de Montevideo sobre integración y comercio internacional. Entre los años 87 y 91 trabajó en la Estación Experimental de la Estanzuela y desde 1992 integra el equipo técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, participando en el monitoreo de las cadenas agroindustriales, así como en el diseño e implementación de políticas orientadas a la expansión y mejora de la oferta de seguros agropecuarios, participando también en estudios y proyectos de cooperación ejecutados por el Ministerio de Ganadería. Adicionalmente, durante 12 años fue docente de la Universidad Católica del Uruguay en la carrera Dirección de Empresas, con énfasis en cadenas agroindustriales, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Así que, María, bueno, avanti. Y gracias por venir. Buenas tardes, bueno, gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes para todos. Ya decirles que yo voy a ser bastante más corta, porque ya estarán un poco cansados por la hora que es. Muchas de las diapositivas que presentó Catalina sirven, digamos, o van a tener relación con... No, pero digamos, ya están y tienen mucho que ver con el mercado, con el maíz, el sorgo. Bueno, estos dos granos, que los llamamos granos forrajeros genéricamente, en Uruguay se utilizan para el mercado interno, como ustedes saben, fundamentalmente. Las exportaciones han sido esporádicas, como vamos a ver, pero tienen un importante rol en la producción de las cadenas de base animal, digamos, cadenas animales de producción de carne, producción de leche y aves, por lo que son claves para el aumento de la producción de estas cadenas. Yo voy a arrancar por el mercado internacional y terminar con el interno. Más o menos queda un poco ya algunas consideraciones que hizo Catalina. Respecto, por ejemplo, al índice de relación stock-consumo, que es un indicador muy bueno, que tiene una alta correlación con la evolución de los precios. Relaciones bajas de la relación stock-consumo, como mostraba Catalina gráficamente con macaquitos, digamos, auspician precios altos, y esta relación stock-consumo
altos, precios bajos, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que le quería mostrar era cómo estaba la situación a nivel mundial, el balance de oferta y demanda a nivel mundial, y a nivel de Estados Unidos, que es el principal productor y exportador de este grano. Entonces incide muchísimo en la evolución de los precios internacionales. Bueno, como ven, si vamos a mirar las gráficas, en rojo está el índice de relación stock-consumo, que ha venido bajando, manteniéndose en niveles relativamente, no tanto, pero a nivel mundial relativamente constantes y no muy altos, pero a nivel de Estados Unidos pasa un poco similar a lo que mostraba Catalina con la soja, sí tuvo una caída importante, sobre todo en la zafra 2021, debido a que la producción, que es la que las barras azules, fue menor que la alta demanda que hubo, sobre todo, como vamos a ver ahora, desde China, bueno, y desde otros países también del sudeste asiático, pero sobre todo China. Y bueno, y también el año anterior el consumo fue mayor que la producción, por lo tanto los stocks están relativamente bajos, y esto es lo que hizo que los precios del maíz desde la zafra 2021 o 21-22 para Uruguay hayan estado sumamente tonificados. Y bueno, y las perspectivas que ya vamos viendo un poco acá en esta gráfica, estos son los precios, el balance proyectado de producción y consumo, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, y se prevé que la producción sería un poco más baja por los problemas de sequía en Estados Unidos, la producción 22-23, y probablemente también en el cono sur por las perspectivas del evento de la Niña que continuaría. Entonces, las perspectivas son de una reducción, de una cosecha probablemente menor que la del año anterior, y bueno, el consumo, como vamos a ver ahora también, va a seguir sostenido alto, por lo que esto está manteniendo los precios del maíz a nivel internacional, y bueno, y el sorgo acompaña, tiene una relación directa, digamos, en menores niveles, pero acompaña la evolución del precio del maíz, por lo que para la zafra 2022-23 se prevé que se mantendría la firmeza del mercado internacional de maíz y sorgo. Como les comentaba, con esto sigo, ¿no? Uh-huh. Ahí está. La fortaleza que está teniendo el mercado de maíz se debe al crecimiento sostenido de la demanda. Acá les muestro cómo ha venido creciendo a nivel mundial. En los últimos 10 años la tasa de crecimiento agregado fue del 2%, con un aumento de punta a punta del 26%. Y también vemos la participación de China, que tiene un importante incremento en el consumo mundial. La tasa de crecimiento ha sido en estos años de 4% anual y de punta a punta de 42%. Gracias a Estados Unidos, que es el otro demandante importante, el consumo se ha mantenido más constante, y también es destacar el aumento que hubo en el resto del mundo, ¿no? Mayor que China incluso, porque, bueno, esto viene por el aumento importante que ha habido de la demanda de carne, vacunas sobre todo, aves y cerdos, que es un importante destino de la producción de maíz y otro grano forrajero como el sorgo. Entonces, más. Estas gráficas simplemente para mostrar, sobre todo en las 3 últimas zafras, se prevé lo mismo para la zafra 22-23, cómo ha aumentado las importaciones desde China. Esto es, acá no se ve bien el título me parece, pero es la producción, consumo y importaciones chinas de maíz y de granos forrajeros en su conjunto. Entonces, como veían, la línea es el consumo que viene aumentando sostenidamente, y de maíz y de granos forrajeros también, aunque el maíz es el 93% del consumo de granos forrajeros en China, y más o menos representa el 97% de la producción. O sea, China es un gran productor también,
pero su producción no es suficiente para la creciente demanda interna, por lo que las importaciones de este cereal han ido creciendo. Esto ha hecho que los precios internacionales del maíz, acá vemos el FOB Golfo de Estados Unidos en azul, en rojo el FOB Argentina, y el sorgo del FOB Argentina también en negro. Ven en primer lugar de que estuvieron sobre todo en el caso de, sí, igual o más altos que el boom de precios de que tuvo el maíz en la zafra 2011-12. Y bueno, y en el caso del sorgo, por ejemplo, se alcanzó un récord internacional, un récord histórico de precios, y esto responde un poco al balance apretado de oferta y demanda que les mostraba en las gráficas anteriores. Bueno, acá me había olvidado de esto, pero lo pueden mirar después en la presentación, pero destacar que los precios de exportación en Argentina son, durante el periodo de marzo-julio, 60 y 75% respectivamente superiores a igual periodo del año anterior, o sea, están sumamente tonificados. Y se prevé, con lo que veíamos, que estos precios continúen tonificados durante la zafra 22-23, siempre dependemos de China, pero que continúe el sostenido ritmo de las importaciones de China. Y además va a depender finalmente el volumen de la cosecha que alcance Estados Unidos y sobre todo el hemisferio sur que todavía no se sembró, está empezando a sembrarse, lo que pase con las cosechas de Argentina y Brasil, y ojalá no se dé impactos del evento La Niña. Yendo al mercado interno, acá vemos la evolución de la producción área y rendimiento de maíz por un lado y de sorgo por otro. En el caso de maíz, lo que le quería mostrar era, desde la zafra 18-19 ha habido, estas son las barras naranjas, que es la producción de maíz, en la gráfica de la izquierda, un aumento importante de la producción en el entorno de las 800.000 toneladas, 750-800.000 toneladas, y en la zafra 21-22, estos son datos fresquitos de DIEA, de la encuesta de DIEA, se alcanzaría un récord de producción de maíz superando las 800.000 toneladas. Como ven, esto se debe en parte al aumento que ha habido de los rendimientos de maíz, que bueno, el crecimiento en los 10 años no parece tanto porque los años de sequía afectan mucho esta evolución, o sea, impactan mucho en los rendimientos de maíz, y el área sembrada ha aumentado también desde el 2017-18, lo que esto fundamenta el crecimiento de la producción en Uruguay. Respecto al sorgo, bueno, por el contrario, el sorgo ha venido decreciendo en el área en las últimas 4 zafras, tanto en producción de grano seco, que es lo que está en verde, que es las estadísticas que releva DIEA, que es cuando la siembra del grano que se cosecha para comercializar, digamos, o secado normalmente como cualquier otro grano, y nosotros incluimos también la producción como grano húmedo, que es muy importante, y importa porque si bien no se comercializa prácticamente, incide en la demanda de sorgo, y que es un sustituto del maíz, o sea, en la demanda global de grano forrajero, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos el sorgo para grano húmedo? A través del uso de semillas que hace INASE, uso interno, digamos, local de semilla de sorgo, y de ahí descontamos lo que sería para grano seco, que son las estadísticas de DIA, y bueno, por diferencia obtenemos la producción y el rendimiento como grano húmedo. O sea que acá vemos, y respecto al rendimiento estaría estancado, también no hay una evolución positiva del rendimiento de sorgo.
en torno a los 3.500, 4.000 kilos, considerando la producción como grano seco y grano húmedo. ¿Cómo fueron los precios en las dos últimas zafras? En verde están la zafra de maíz, o sea, los precios del maíz, y en naranja del sorgo. Esta gráfica, por un lado, ven que en 2021-22 los precios estuvieron bastante más bajos que los actuales, que todavía no está completada la zafra comercial, que va de marzo a febrero, pero estuvieron en torno a los $300 la tonelada, y ahora parecería que hubiera una leve baja en el mes de agosto. Con respecto al sorgo, también tuvo un precio increíblemente, solo cotizaciones en mayo y junio de $255 la tonelada, que para ser sorgo es un precio impresionante, que son precios de sorgo importado que reporta la Cámara Mercantil. Bueno, estos precios en Uruguay, como nosotros debemos recurrir a la importación porque la producción no es suficiente, por más que ha aumentado en los últimos años para abastecer la creciente demanda interna, que la vamos a ver ahora, hace que los precios en el mercado interno estén vinculados a la paridad de importación desde la región, desde Argentina y Paraguay principalmente, por lo que son precios relativamente caros para las cadenas demandantes productoras de carne y leche, que deben de competir, bueno, esto sobre todo para el mercado interno, pero digamos con precios a nivel de maíz de mercado interno a nivel de paridad de importación. Y bueno, y finalmente esta es la última gráfica, espero que no esté muy cansado, le quería mostrar cómo ha sido la demanda, el consumo interno del maíz y del sorgo, son los dos, del maíz y sorgo, pero básicamente el 85% de este consumo está dado por el maíz, y el sorgo sumamos la producción como grano húmedo y como grano seco. Vemos entonces en rojo es la evolución del consumo, con una tendencia creciente. En los últimos 10 años este aumento del consumo ha tenido una tasa de crecimiento anual del 9%, es muy alto, pasando de casi 1 millón de toneladas de los dos granos, 1.100.000 en el año 12-13, hasta 1.480.000 en la zafra comercial 22-23, que es estimada esa porque todavía no ha terminado, pero esto marcaría un aumento de punta a punta de 32% del consumo interno de maíz y sorgo. Y bueno, y esto se debe básicamente al sostenido aumento de la demanda o del uso de maíz, sobre todo, más que el sorgo, porque el sorgo prácticamente es muy baja la producción que hay, y además la calidad del maíz es mucho mejor que la del sorgo, entonces se prefiere en general el uso de maíz antes que el sorgo por los resultados que se obtienen en la producción. Y bueno, y entonces se observa un aumento importante de la demanda de maíz, tanto por la producción de leche, pero sobre todo por la producción de carne, debido al aumento del encierro corral que ha habido en los últimos años, y que ahora se sostienen y siguen aumentando por los buenos precios internacionales de la carne. También aumentó mucho la demanda a suplementación a campo, porque responde obviamente a las buenas relaciones de precio maíz-carne, ¿no? Y bueno, lo que se prevé es que la demanda de maíz continúe creciendo en el país, probablemente a tasas menores, porque arrancamos de volúmenes de un consumo más bajo, pero va a seguir creciendo la producción de leche y de carne debido a la presión de la demanda internacional. Y bueno, entonces esperemos que se pueda, cada vez sea necesario importar menos maíz, y que se aumente el área regada y bueno, la producción de maíz a nivel local. Pero bueno, prevemos que de todos modos, aunque aumente el área de maíz en los próximos años, o la producción de maíz por la incidencia del riego, probablemente
el crecimiento de la demanda sea mayor a lo que pueda aumentar la producción, y también en el corto plazo, mediano plazo, se seguirá recurriendo a la importación de grano de los países de la región. Bueno, yo dejaría por acá. No sé si tienen preguntas a esta altura, que se fue medio largo, o ya están deseando terminar, o algún comentario que quieran hacer. No. Estamos a las órdenes. Dejamos de compartir y cualquier cosa volvemos para alguna pregunta. Así nos vemos todos. Bien. Bueno, Buenas noches. Disculpen, una consulta para María. Sí. Tú mostraste la gráfica de maíz, de los rendimientos de maíz en la encuesta, que daba entre 6.000, 7.000, por ahí. Pero ahí incluye el riego, es un promedio entre el riego y el secano, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente, es un promedio de los dos tipos. Ahora, por suerte, hace unos años, DIEA diferencia la producción y los rendimientos con riego y sin riego, pero este es un promedio de eso exactamente. ¿Y tú tenés el dato para más o menos tirar de cuánto es la diferencia entre secano, cuánto es secano y cuánto es el rendimiento en riego? Mira, en el último año, los últimos datos de DIEA, la diferencia no era tanta, que me llamó la atención. Acá está Gervasio Pinosi, capaz que me puede dar una mano. Pero no, este año fue más o menos un promedio de 8.000 o 9.000 kilos por hectárea con riego, lo que vi. Y sin riego bastante más bajo, alrededor de 4.000 y pico de kilos, 5.000. Lo que da, no, 5.000 no debe ser más bajo, lo que da ese promedio. Pero en algunos años los datos de reglamento de DIEA que tenemos, a veces ha sido mucho, bastante más grande, no digo el doble, pero no sé, un 80, 70, 60% de secano. No sé, Gervasio, si tú querés comentar alguna cosa del tema riego, no. No, toda la información, bueno, buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos, muy buenas las presentaciones. Los datos de producción de maíz, sobre todo en el núcleo, y hay gente que ha obtenido inicialmente desde los primeros años de riego esos valores, andan en 12 toneladas, arriba de 10, vamos a poner. Y en secano sí, es muy variable, estimo que será 5 o 6, la zona núcleo de producción puede ser 7, litoral oeste, San Salvador, Colonia, toda esa zona que tiene los mejores suelos y quizá también la mejor agronomía. Pero la brecha estimo que es más del doble en producción de riego sobre secano. Bien, gracias. Bien, otra consulta. ¿Qué expectativas tienen con respecto a la producción de sorgo después que China habilitó el protocolo? ¿Qué expectativas tienen? Sí, buena pregunta, no comenté nada de eso. Y bueno, a ver, el sorgo, el precio FOB de sorgo es muy atractivo, a nivel internacional ha sido mucho más alto que a nivel interno, porque acá a nivel interno lo que se hace es un 70% el precio de maíz. Pero sería un taponazo. El tema es que el protocolo aparentemente es bastante exigente en la cantidad en las malezas cuarentenarias, entonces el sorgo de Alepo podría jugarnos en contra para poder cumplir con los requisitos de China, pero me parece, no sé, Cata, me parece que todavía no está totalmente definido ese protocolo. Así ya está. El de sorgo. No. Todavía Está acordado, pero no está firmado. No está firmado. Está acordado, pero no está firmado. Y bueno, aparentemente, por lo que hemos escuchado, sería un poquitito más exigente que el que tiene Argentina, que Argentina sí está aportando muchísimo a China, sin ningún problema. Veremos qué pasa. Nosotros estamos trabajando, tenemos un equipo de trabajo con Catalina que integramos, y también Lucía, con técnicos de China. Ellos
es un ministerio de almacenaje, ¿no? De algo así, Sí, que como- está para el tema logística y almacenaje, que China se estoquea muchos granos y bueno, tienen un ministerio especial para el tema de comercialización y almacenaje de granos. Y bueno, esperemos que podamos, no creo que ahora se pueda cambiar esa negociación, pero que bueno, capaz que se flexibiliza de alguna forma y podemos exportar algo. Ese es el reparo que tenemos y no me animo a decir qué podría pasar, pero si se pudiera exportar a China fácilmente, creo que podría aumentar muchísimo el área de sorgo, ¿no? Sería muy atractivo porque los precios internacionales normalmente, ya digo, son mejores que los internos. Muchas gracias, muy buena la presentación. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Presidente, me permite felicitar y agradecer a las 3 brillantes expositoras que tuvimos hoy. Era jugar y cobrar, 3 excelentísimas presentaciones, fieles representantes de la gloriosa Pipa, las 3 cracks, muchas gracias. Gracias, Tanguito. Che, no las ven a ustedes. No, Se están- vamos acá. Dale. Salud. Bueno, ¿Algún otro comentario, preguntas? Por micrófono o por texto en el chat, como quieran. Yo un comentario desde La Haya. Volvemos a agradecer, volvemos a aquilatar la calidad del material y de la soltura con que lo manifestaron. Les agradecemos. Y bueno, yo voy a aprovechar porque creo que esto es lo que se acaba más rápidamente. Así que lo vamos a reponer. Nosotros les obsequiamos a cada participante con una botecita de agua. Llévenlo mañana de noche. Llévenlo mañana de noche. Te vemos el viernes. Para vos, no sé si la tenés o no, pero a ella ya les di y esa no se acaba hasta diciembre del 22. Pero el vinito se acabó. muy bien, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Bueno, fue un placer haber acompañado y participado en este ciclo de charla. Bueno, muy bien. Esperamos que se consoliden para otros años. Bien. Igual queda una, ¿no? La Queda temporada una. laboral Sí. es el 29. de septiembre. Sí, queda uno. Que es Mariana. María Noel y Ángel. Pero hubieron charlas con información muy importante que ustedes dieron, y que indudablemente lo vamos a hacer ustedes porque están en el tema, pero nosotros que lo vemos de afuera lo vamos a tener que leer y releer para aquilatar toda la información que vertieron allí. Así que, Muchísimas gracias a ustedes. pero bueno, Quedamos a las órdenes. Nos escriben cualquier cosa. bueno gente, Chao. gracias. Gracias. Que anden muy Gracias por bien. todo. Gracias, chao. Chao, Juan chao. Pablo solamente queda cerrar y yo me encargo de lo otro. Solo cerrar. ¿Finalizar? No, ¿Qué? ¿Eso? finalizar. Sí, finalizar.